Vamos a primero a los Corintios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 8. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 8. Bien. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Oremos. Señor amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu bondad es infinita. Gracias por ese amor con que nos has amado, un amor que es eterno. Clamamos, oh Padre, clamamos, mi Señor, que no seamos nosotros como aquellos que mataron a tu Hijo. Que por el contrario, mi Señor, nosotros rindamos nuestras vidas a Él, que rindamos nuestras vidas a ti y que nosotros únicamente procuremos darte gloria y honra a ti con ella, oh Padre. Que tu palabra corra entre nosotros, mi Señor, pero que nosotros seamos responsables con el estudio de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es un placer para nosotros estar con ustedes una vez más, escudriñando la palabra de Dios. Si me preguntaran cuál es el propósito que tengo en esta noche con ustedes, con las personas que me están viendo ahora en cualquier parte del mundo, tendría que decirles que el primer propósito que tengo es escudriñar la palabra de Dios. Que nosotros podamos abrir la Biblia, que nosotros podamos entrar en ese mensaje y que su Santo Espíritu nos hable. Eso es lo que quiero en esta noche. Entonces, la palabra del Señor dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 8. Estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o con sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, clave. Mas hablamos sabiduría de los de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si usted sigue el relato del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que en 1 y 2 Corintios, si se quiere, ese debate entre la sabiduría y las palabras sencillas para predicar el Evangelio, él lo presenta 3 veces. Pero eso no quiere decir en ninguna manera, que el apóstol Pablo era fácil cuando estaba tratando asuntos que tienen que ver con la salvación. Para nada. De hecho, el apóstol Pedro dice que las doctrinas enseñadas por Pablo eran como difíciles y que algunos que las torcían. ¿Cuál es el tema que hemos puesto a la prédica de esta noche? El Señor de la gloria tiene un plan. Miren cómo comienza ese versículo 8. Miren cómo comienza ese versículo 8 de 1 Corintios 2. Y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca
Los príncipes de este siglo no conocieron esa sabiduría de Dios, o sea, no conocían el plan de Dios, porque si lo hubieran conocido, ese plan de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y mira que Pablo está diciendo que él no se propuso conocer entre los corintios solamente a Cristo y a este crucificado, y que iba con palabras sencillas, pero, ¿qué significa, qué implica esa declaración? El Señor de la gloria. Si les diera un examen a todos los que están aquí sentados y todos los que me están viendo alrededor del mundo, saben que posiblemente nos caeríamos en las implicaciones que tiene en sí esa declaratoria, el Señor de la gloria, tocante al Señor Jesucristo. Y es ahí donde yo tengo que hacerte algunas preguntas a ti. Porque Pablo ciertamente estaba claro cuando él hizo esa declaración. Cristo es el Señor de la gloria. A quien él le sirve, a quien Pablo le sirve, no Saulo, es el Señor de la gloria. ¿Y tú? ¿Estás claro a quien tú le sirves? ¿Conoces a fondo al Señor Jesucristo? ¿Estás tú cierto del señorío de Cristo? Un señorío que está sobre todos nosotros, sobre todos los hombres, sobre todo el mundo, sobre todo cuanto existe. Si fuera así, nosotros no trataríamos tanto de imponer nuestra voluntad a la voluntad del Señor de la gloria. Cristo es el Señor de la gloria. Y cuando él habla del Señor de la gloria, esta declaración implica un concepto que muchos conocen, que es la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? ¿Qué es? Gracias. Pero hay algo que va después de. Es cierto que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, pero siempre. Y ahí tú te preguntas, wow, crucificaron los hombres, los gobernantes de este mundo. Crucificaron ¿a quién? A un hombre que era 100% hombre, que comía, que bebía, que lloraba, que hablaba con su padre, que oraba. Lo crucificaron. Pero cuando lo crucificaron, olvidaron que él era ¿qué? El Señor de la gloria. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque ese era el plan de Dios. Porque ese era el plan de Dios. La unión hipostática, la forma en que están unidas en una sola persona, la naturaleza divina y la humana de Cristo, cuyo significado es causa de permanecer unido siempre, siempre. Y ahora yo te voy a dar algunos textos para que tú lo busques conmigo en este desarrollo del Señor de la gloria que tiene un plan. Primer texto, por favor. Ve en tu palabra a Juan 12 del 27 al 28. Juan 12 del 27 al 28. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Que había oído la voz decía que había sido un trueno. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Y yo quisiera que tú por favor pensaras y me dijeras dónde se encuentra esa doble naturaleza. Número uno, mira cómo él dice,
ahora está ¿qué? Turbada mi alma. Cristo vive en un eterno presente. En su condición divina, Él vive en un eterno presente. Pero ¿saben qué? Como hombre, en ese momento, su alma estaba como turbada. ¿Y quién es que lo está diciendo? El mismo Cristo. Entonces yo tengo que creerle ¿a quién? ¿A Cristo? A Cristo. Como hombre, su alma estaba turbada. ¿Y cómo vemos la naturaleza divina? Mira cómo dice el texto. Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto, Padre, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado mi nombre. ¿Con quién? Contigo. Contigo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y lo glorificaré otra vez. Lucas 2, 46 al 50. Busca ese texto en tu casa. Juan 6, 35 al 40. El que sí me gustaría mencionarte un poquito con relación a esto de la unión hipostática es Mateo 4 del 1 al 11. En Mateo 4 del 1 al 11, en los versículos previos, el Señor Jesucristo ha sido bautizado por Juan y baja el Espíritu Santo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Ese Espíritu Santo toma al Señor Jesucristo y lo lleva ¿a dónde? Al desierto. En el desierto, ya estoy en el relato de Mateo 4 del 1 al 11, el Señor Jesucristo fue ¿qué? Tentado. Y fue tentado porque Él duró ¿cuántos días sin comer y sin beber? 40 días. Y al final de los cuales dice la palabra de Dios que tuvo ¿qué? Porque era un hombre. Sin embargo, en el intercambio con Satanás, al final el Señor Jesucristo le dice que Satanás, vete. Una orden tajante que solamente podía ser dada por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, a quien nosotros le servimos. Satanás, vete. Es verdad que tuve hambre, es verdad que tengo sed, pero también soy el Rey de Reyes, soy el Señor de Señores y te puedo dar órdenes, vete. Y ahí está, una vez más, esa doble naturaleza evidenciada. Y te voy a repetir los textos para que lo busques en tu casa. Juan 12 del 27 al 28, Lucas 2 del 46 al 50, Juan 6 del 35 al 40, Mateo 4 del 1 al 11. Al principio yo te decía que por favor refresques en tu memoria cuál es el concepto que tú tienes de Cristo, de ese Señor a quien tú le sirves. Un concepto que yo quiero que tú tengas claro del Señor Jesucristo a quien tú le sirves es su divinidad. Él es, como bien decía mi hermana, 100% Dios. 100% Dios. ¿Y dónde tú muestras eso? Que Cristo es 100% Dios. Vamos a Juan 10:30. Juan 10:30. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí en Juan 10:30. Yo y el Padre somos ¿qué? Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Es muy importante que todos los que estamos aquí presentes entendamos que el Señor Jesucristo, que Jesús es Dios. ¿Y por qué? Porque yo quiero insistir tanto en la primera parte de este mensaje, en esa naturaleza divina de Cristo. Más adelante vamos a ver la preexistencia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque si usted no tiene claro en su mente a quien usted le sirve, usted va a ser arropado por las filosofías de este mundo.
Y usted se va a descubrir sin darse cuenta, dado que usted no está claro en la soberanía de Cristo, usted se va a descubrir diciendo que usted es necesario para hacer que la obra de Cristo avance. Para nada. Nosotros somos simple barro. Y Él nos usa cuando Él quiere, como Él quiere. Porque Él es el Señor de la gloria. Si el Señor se lo pusiese a las piedras a hablar para traer las almas a Él. Porque si ese era su plan, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Vamos a ver un poquito de la preexistencia de Cristo. Jesús existía antes de la encarnación. Ya Jesús existía. Juan 1, 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. Y yo quiero que tú oigas claramente qué fue lo que yo dije. Jesús existía antes de la encarnación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era qué? Amén. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Y sin Él nada de lo que ha sido ¿qué? Señor, gracias por tu Hijo. Gracias por tu Hijo. Gracias porque Él ha existido desde antes de la fundación del mundo. Juan 1:4. Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, ¿en quién? En Cristo, en Jesús estaba la vida. Entonces no hay manera de que yo crea que yo soy tan importante de que si yo no predico, el número de los elegidos no se va a completar. Eso es una arrogancia. El número de los elegidos se va a completar. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es el plan del Señor de la gloria. Ese es el plan de Cristo. Y no hay fuerza que pueda detener el plan de Cristo. No hay fuerza. Algunos predicadores dicen, el Señor está haciendo un llamado urgente, desesperado para que tú vengas a los pies del Señor. Mentira. Mentira. El Señor no está desesperado. El Señor, una de las perfecciones de Dios es que Él tiene un plan tan perfecto que está dirigiendo el curso de la historia tan perfectamente a un final establecido por Él. No por nadie más, establecido por Dios. Y Él está llevando todo a ese punto, a su punto. Juan 1:30, mira ese texto, Juan 1:30. Voy a leer el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es que antes. Wow. Entonces, si tú eres un estudiante de la palabra de Dios, tú sabes que el heraldo Juan estaba antes de, porque él iba a anunciar a Cristo. Sin embargo, Juan sabe que Cristo estaba antes de él. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. 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 Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de un Cristo que es eterno. Eterno. Juan 6:38. Voy a leer desde el 35 ahí verdaderamente. Juan 6:35 hasta el 40 voy a tomar esa cita, porque es muy buena. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Y Jesús le dijo,
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque lo que el Padre me da, ¿qué dice Cristo? Vendrá a mí con toda certeza. ¿Y sabes qué? El Señor, el Rey de Reyes, el Dios eterno, le dio a Luisiana a Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso Luisiana vino a Cristo. Entonces nuestra petición debe ser: Señor, que mis familiares estén en ese número que tú le diste a Cristo, porque ellos van a venir a Cristo. Van a venir. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? El que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Dónde? El plan de Cristo es un plan que tiene que ver no solamente con este presente, sino también con el día ¿qué? Postrero. Entonces, si tú depositaste tu fe en Cristo, depositaste la fe en la persona correcta, en la persona que tiene el control de todo el tiempo, este presente siglo malo y el venidero. Eso es. Qué bien, qué bien. Último texto de esto de la preexistencia de Cristo. Juan 17:5. Juan 17:5. Y mira cómo dice aquí este texto, un texto precioso. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que. Gloria a Dios. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es una arrogancia para nosotros entender que si nosotros no salimos a predicar, el número no se va a completar. Pero tú estás claro en lo que tú estás diciendo. El Señor Jesucristo es contado entre la Trinidad. Mateo 28:19. Mateo 28:18, al final: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones y bautizarle en el nombre de ¿quién? Del Padre, y en el centro el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese Señor de la gloria que está ahí acendrado en la Trinidad, tú me vengas a decir que las personas van a creer o no porque el trabajo mío tiene que hacerse? No, el trabajo mío se hace, tu trabajo se hace porque fluye de un corazón agradecido ante un Dios eterno que tuvo compasión y misericordia por ti. Eso es lo que tiene que pasar. Vamos a poner todas las cosas en su orden correcto, como tiene que ser, como tiene que ser. La eternidad de Cristo, la eternidad de Cristo. Ese es un atributo que le pertenece a Dios, solo a Dios. Y tú sabes que Cristo también es eterno. Yo quiero que tú vayas a Juan 8:58. Mira que he tratado de mantenerte en Juan, pero hay muchos textos, hay muchos que yo te lo voy a ir dando para que tú lo tengas. Juan 8:58. Dice la palabra del Señor así: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ¿qué? Jesús les dijo,
de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ajá. Para ustedes los judíos son muy importantes los patriarcas. Yo no les voy a decir que está mal que sean importantes. Para ustedes los patriarcas tienen que ser muy importantes. Pero antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy está haciendo referencia a su divinidad. Yo soy Dios. Algunos tienen un romanticismo rancio con esto de Israel. No, tu romanticismo tiene que ser con Cristo. Él es el Señor de la gloria. Cristo. Él es el Señor de la gloria. Tú puedes buscar Hebreos 13:8, tú puedes buscar Apocalipsis 1:4 al 8, Apocalipsis 22, 12 al 13, Juan 10:30 para ver esto de la eternidad de Cristo. Vamos a buscar Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Quiere el Señor permitir que tú te enamores del Señor Jesucristo, que tú analices su eternidad, su preexistencia, su amor, y que tú concluyas enamorándote de Cristo para vivir una vida que le dé gloria y honra al Señor Jesucristo. Hebreos 13:8. Dice la palabra del Señor así. El 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La eternidad es un atributo que solo se le puede dar a Dios. Oye lo que dice de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Señor, gracias. Porque tú que has existido siempre, tú que eres eterno, a ti te plugo allá atrás, como veíamos en Efesios 1:3 al 11, escogerme. Gracias, Señor, porque me escogiste en la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias. El Hijo es parte de la Trinidad. Y ahí yo tengo que darte un texto que ya te di. Pero yo quiero que vayamos allá. Mateo 28. Mateo 28, 19. Y yo quiero ver contigo ese texto, porque es que el 18 me encanta ese texto. Por la seriedad con que uno tiene que escudriñar ese texto. Porque si tú no lo haces con la disposición correcta, entonces tú vas a creer que tú eres la gran cosa. Y no es así. Y no es así. Mateo 28, versículos 18 y 19, dice la palabra del Señor así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Y Jesús, tú sabes que ya ahí Jesús está resucitado, ¿verdad que sí? Que su cuerpo es un cuerpo transformado, glorificado, ¿verdad que sí? Y ese se acercó y les habló. ¿A quiénes? A sus discípulos, diciendo, vamos a ver qué les dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y yo quiero que tú entiendas eso lo que le está diciendo ahí. Toda potestad me es dada. Wow. Eso quiere decir que todas esas ovejas, esa manada pequeña que el Padre le dio a Cristo, están bajo esa toda potestad que Él puede preservar. Ay, Señor, gracias. 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 Y después de que Él hace esa declaración de que Él tiene todo poder, mira lo que dice. A ti, a mí, a todos nosotros. A todos nosotros. Mira lo que Él dice. Por tanto, por esa autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y yo sé que si alguna persona escudriña, me podrá decir, pero Jairo, en la Didache, que es el compendio de los escritos de los apóstoles, se usa la fórmula de mandar a bautizar en el nombre de Cristo. Y yo tengo que decirle a esas personas que sí, que es así, pero que también se usa esta fórmula en la Didache. Bautizar en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está, acendrado en el centro, en esa igualdad, en ese equilibrio, el Hijo. A quien yo quiero presentarte hoy, de quien yo quiero que tú te enamores hoy, del Hijo. Ese que tiene esa naturaleza única de ser 100% Dios, de ser 100% hombre. Y por eso Pablo puede decir, crucificaron al Señor de la gloria. Yo te lo quiero presentar hoy para que te enamores, para que los planes que tú quieres hacer para este año que viene, 2022, sean planes buscando hacer la voluntad del Señor Jesucristo. La voluntad del Señor de la gloria. Y es posible que alguien me diga, pero Jairo, yo quisiera algunos textos claves de cristología para yo buscarlo, para yo escudriñarlo ahora en la tranquilidad de mi casa. Aquí van, tómalos, son tuyos. Mateo 16, 13 al 16, Juan 1, 1 al 18, Romanos 5, 12 al 20, Efesios 1, 3 al 11, Filipenses 2, 5 al 11. Ahí está, en ese texto de Filipenses, está la descripción de humildad más grande del mundo. Cuando Jesucristo se hizo hombre y se despojó por amor a ti, por amor a mí. Colosenses 2, 19 al 15, Hebreos 1, 1 al 9, Juan 1, 1 al 3, Salmo 2, 4 al 12. ¿Y qué texto yo quiero compartir contigo de todos esos? Mateo 16, 13 al 16. Para que tú veas la importancia de tener el concepto correcto de Cristo. Cuando te pregunté ahorita, no fue porque a mí se me ocurrió. No. Es porque Cristo lo considera muy importante. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de Él? Porque eso define cómo vamos a vivir esta vida. Mateo 16. Mateo 16, 13 al 16. Llegué. Mira lo que dice aquí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ustedes, hermanos de iglesia de convertidos a Cristo, ¿quiénes dicen que yo soy? Y tú que estás en tu casa, ¿quién tú dices que es Cristo? Porque si tú no respondes apropiadamente, tu vida no está caminando apropiadamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viviente. Dios no está muerto, su plan está vivo en acción. Tú eres el Cristo. ¿Y cómo es posible que nosotros, simples mortales, creamos que podemos hacer nuestra voluntad? No. La que se va a cumplir es la voluntad de Dios. Su voluntad. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne. Quiere el Señor que su Santo Espíritu nos revele a todos nosotros que verdaderamente le servimos al Cristo,
al Hijo del Dios viviente, y que esto nos lleve a vivir una vida cristiana con conciencia. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos a la vista del Hijo del Hombre, del que derramó su sangre por ti, por mí. Y en todo momento, con esa conciencia, debe brotar de ese corazón gratitud, gratitud, gratitud. Me es impuesta necesidad. Predicar el evangelio es una necesidad que me es impuesta. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de redimir el mundo. Entonces, ese mundo, ese pueblo por el cual Él dio su sangre, yo tengo que ir a buscarlo. Yo tengo que ir a buscarlo. ¿Por qué era necesario que el Hijo se hiciera hombre? ¿Por qué era necesario? 4 razones. 4 razones. Número 1, para dar a conocer a Dios. Juan 1:18. Para dar a conocer a Dios. Por eso era necesario que el Hijo se hiciera hombre. Para dar a conocer a Dios. Parte de esa naturaleza humana. Juan 1:18. Estos son los momentos donde ciertamente yo extraño a mi esposa, que me ayuda muchísimo buscando los textos. Juan 1:18, dice así la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, ¿qué? Wow. A Dios nadie le vio jamás. Y por eso que yo quiero que tú te enamores de Cristo, el unigénito. El Hijo, el Hijo, Él le ha dado a conocer, el Hijo, no es otro, el Hijo. Segunda razón, para revelar lo que Dios quiere que sea el hombre, 1 Corintios 11:1. Por eso Él tuvo que encarnarse, para revelar lo que Él quiere que sea el hombre. 1 Corintios 11:1. Mira cómo dice Pablo. Sed que imitadores de mí, así como yo soy ¿qué? ¿Imitador de quién? Por eso Él tuvo que encarnarse, porque todo hombre debe ser un imitador de ¿quién? De Cristo. Quiere el Señor darnos ese corazón de ser imitadores. 2022 que sea un año especial, porque todos nos gastamos buscando ser imitadores de Cristo. Y piensen en el impacto que va a ser para este terruño, para este país, si Iglesia de Convertidos a Cristo se gasta imitando al Señor Jesucristo. Piensen en el impacto. Piensen, por favor. Tercera razón, para hablar Dios al hombre a través del Hijo. Hebreos 1:1-2. Este es un texto precioso, este que yo les voy a leer ahora. Es uno de los pasajes que más impacta mi vida, porque se puede ver a Cristo en su esplendor. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y aquí viene, en estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Y mi hermana amada, mis amados hermanos, si nosotros somos imitadores de Cristo, Dios va a hablar por nosotros, ¿a quiénes? Al mundo. Entonces, sí, tú tienes que tener el concepto correcto de Cristo para poder llevar su palabra de una forma correcta, de una forma correcta. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Después de 400 años de silencio, el Señor le habló a sus discípulos por el Hijo. Cuarta razón. ¿Por qué fue necesario que el Hijo se hiciera hombre? Para que Dios realizara su plan
para redimir al hombre del pecado. Y aquí hay muchos textos. Yo tengo aquí Hebreos 2:14, Romanos 1 del 1 al 4, ese lo vamos a buscar. Primera de Pedro 2, 24 al 25, también debo buscarlo. Primera a los Corintios 15, 55 al 57, Juan 3, 16 al 18, Gálatas 4, 4 al 7 y primera a los Corintios 15, 17 al 22. Y aquí yo llegué al punto central, porque estos textos yo no los puedo dejar. No los puedo dejar, tenemos que buscarlo. Para Dios realizar su plan de redimir al hombre del pecado. Romanos 8, 1 al 4, vamos allá. Romanos 8, 1 al 4. Y llegamos. Dice la palabra del Señor así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algunos quieren vivir todavía en esa ley pensando que son judaizantes, pensando que son judíos. No, yo estoy bajo la gracia. Bajo la gracia, yo le sirvo al Señor Jesucristo, que me redimió, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino que conforme al Espíritu. Y quiere el Señor que nosotros andemos conforme al Espíritu, en la gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos, que tú andes en la gracia de Cristo. Primera de Pedro 2, 24 al 25. Primera de Pedro 2, 24 al 25. Voy a leer desde el 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida vosotros fuisteis ¿qué? Sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. ¿Pero por qué? En la obra de Cristo, en la sangre de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque vosotros erais como ovejas, erais como ovejas descarriadas. No seamos como los corintios, simples, atestados de lujuria, atestados de adulterio, grupismo por aquí, un grupo por allá. Los más espirituales decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. No seamos como ellos, no corramos en el desvarío de ellos. Sé de aquellos que reconocen el señorío de Cristo y que van por el mundo desprendiendo ese aroma de gratitud, de amor, porque sabe que Cristo lo redimió y que no hay obra más grande que esa. Sé de esos. Juan 3, 16 al 18, para que tú veas que era necesaria esa obra de redención del pecado del hombre. Pero yo te voy a dar el texto completo. Muchas personas tienen por costumbre solamente citar el versículo 16 y eso no está bien.
Usted no puede desprender un texto de su contexto, entonces, del conjunto, de la idea. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, tú le haces un círculo ahí a Dios, que es el sujeto, que amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, muchos dicen que en Él crea, no, que en Él cree y se mantiene que creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito. Por eso tuvo que encarnarse. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí viene la pregunta. ¿Has tú creído en el nombre del unigénito? ¿Reconoces tú el señorío de Cristo? Porque si no, posiblemente tú eres parte de aquellos que crucificaron al Señor de la gloria. ¿Reconoces tú a Cristo? Ese Señor tiene un plan. Ese Señor tiene un plan. Yo quiero leerte algunos textos. Después yo te voy a hablar de la naturaleza de ese plan. Pero yo quiero leerte algunos textos. Por eso traje ese libro, porque los textos están ahí tan. Ese Señor de la gloria, ese Señor Jesucristo tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú viste conmigo que en Juan 10:30, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo y el Padre, ¿qué? Uno. No sueltes esa idea. Yo y el Padre, ¿qué somos? Uno. Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Ese Señor Jesucristo tiene un plan que lo está ejecutando desde antes de la fundación del mundo. Y te decía ahorita que el hecho de que ese plan sea perfecto y que de que todos los acontecimientos de la historia estén tornando al mundo a llevarlo a un punto final, eso implica parte de la perfección de Dios. En ese Dios yo creo. Dios no juega a los dados. Ojo, textos. Para que tú veas algunos textos. Porque para los románticos con Israel, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Estoy leyendo en Hechos 4, 27 al 28. A quien ungiste, se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo ¿de dónde? De Israel. Para hacer cuanto tu mano, oye bien ahora, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Dios tiene un plan? Sí. Eso fue Hechos 4, 27 al 28. Sí, Dios tiene un plan. Cristo tiene un plan que se está ejecutando desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a que al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Según el designio de su voluntad. Romanos 8, 29 al 30, ese búscalo en tu casa tranquilito. Primero a los Corintios 2:7, más, ese es el texto que leímos, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí vienen varios textos que no quiero dejar. Tengo aquí todo, pero te lo voy a tomar de aquí porque ya están ahí plasmados. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. A este, ¿a quién? A Jesús,
entregado por el determinado consejo de Dios. ¿Ustedes qué? Prendisteis y matasteis y crucificasteis. Si tú no tienes el concepto adecuado de Cristo, tú puedes sentirte la última Coca-Cola del desierto y también crucificarlo y prenderlo y matarlo. Y matarlo. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ojo, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban, ¿qué? Ordenados, ¿para qué? Vida eterna. Dios tiene un plan de redención. ¿Quieres tú ser parte de ese plan de redención? ¿Quieres tú ser parte de ese plan de redención? Y yo sé que el tirano está corriendo y que él se está yendo. Yo no soy ajeno a eso. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y por último, aquí en este acápite, por último, dice, en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar que una de ellas. ¿Dios tiene un plan? Sí, Dios tiene un plan. Detallado, sí, sin faltar una de ellas. ¿En qué Dios tú crees? ¿En qué Dios tú crees? ¿Tú crees en un Dios que debe ser ayudado por la criatura, por nosotros? ¿En eso es que tú crees? Pues yo no creo en ese Dios. No creo en ese Dios. Dios es eterno, Dios es soberano. Estudia los atributos de Dios. Estúdialos. Lee, por favor, lee. Instrúyete, llénate de conocimiento. Es impensable que el Dios de infinita sabiduría y poder creara un mundo para dejarlo sin un plan definido. Es impensable. Es impensable. Esa mente perfecta, maravillosa, prodigiosa, sí, diseñó un plan para este mundo. Y tú y yo somos parte de ese plan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Aún el hombre que es una criatura de corta vida y propenso a cometer toda clase de errores, desarrolla un plan. Y ustedes ven que los gobiernos que pronto pasan y que no son parte de la memoria eterna, los gobiernos hacen un presupuesto. Y nosotros en nuestros hogares, ahí viene el año, las metas. ¿Y cómo es posible que tú pienses que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, no iba a hacer un plan perfecto para este mundo? Como diría Albert Einstein, él no juega a los dados, él tiene su plan. Él tiene su plan perfecto. El que Dios tenga el mejor de todos los planes posibles y que dirija el curso de la historia hacia su señalado fin es una de esas perfecciones de Dios. Y yo tengo que decirle, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún una hoja, aún un cabello que se pone blanco, tú tienes control de todo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y este es el momento donde tú tienes que pedirle al Señor por tus familiares. Señor, yo te pido, Señor, que tú los veas con misericordia, Señor, y que ellos sean parte de ese plan. Que tu Santo Espíritu, Señor, cuando yo vaya a predicarles la palabra, ya haya transformado esos corazones de piedra en corazones de
carne y que la palabra venga a fructificar en ellos al 100%. Señor, yo reconozco que no depende de mí. Señor, yo reconozco que soy un simple gusano. Señor, pero haz tú la obra a través de este gusano que quiere imitar a Cristo. Pero nos dejamos arropar por la filosofía de este mundo. No te dejes arropar. Llénate, ven. Llénate de la palabra de Dios. Llénate, iglesia de convertidos a Cristo. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. No te llenes de filosofía barata de hombres. Llénate de la palabra de Dios. Sigue ese plan perfecto de Dios. Naturaleza de ese plan. Naturaleza de ese plan. Yo pudiera darte 36 textos que tienen que ver con este plan, pero yo tengo que mostrarte la naturaleza del plan porque ya el tiempo se fue. Este plan tiene una naturaleza. El plan de Dios es eterno. ¿Pero por qué? Porque Dios es ¿qué? Eterno. Entonces, si Dios es eterno, ¿su plan cómo es? Eterno. Entonces, textos que hable la Biblia, textos que tú puedes buscar para ver que ese plan de Dios es eterno. 2 Timoteo 1:9, Salmo 33:11, Isaías 46:9-10. Qué pena que no tengo tiempo porque esos textos de Isaías son lapidarios. Isaías 37:26, 2 Tesalónicas 2:13, Mateo 25:34, Primera de Pedro 1:20, Jeremías 31:3, Hechos 15:18, Salmo 139:16. El plan de Dios no solamente es eterno, el plan de Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que no cambia. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios no depende de las veleidades de nosotros. No depende de esas veleidades. Su plan es eterno, su plan es inmutable por cuanto Él es inmutable. Entonces, si Él en su naturaleza, allá atrás, en su voluntad, Él quiso redimirnos, olvídate, eso va a pasar. Eso va a pasar. El plan de Dios es inmutable. Santiago 1:17, Isaías 14:24. Isaías 46:10, Número 23:19, Malaquías 3:6. El plan de Dios incluye las obras futuras de los hombres. Daniel 2:28, Juan 6:64, vamos allá. Juan 6:64. El plan de Dios incluye las obras futuras de los hombres. Juan 6:64. Dice la palabra del Señor así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creerían y quién le había de entregar. El plan de Dios incluye las cosas que futuras. El Señor vive en un eterno presente. Él sabe el número exacto de sus ovejas. Lo sabe. Las conoce a todas ellas y las llama como por su nombre, a sus ovejas. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, y yo las que conozco y le doy ¿qué? Vida eterna. Dime, ¿qué hombre puede hacer eso? ¿Qué hombre puede hacer eso? El plan de Dios incluye los eventos fortuitos o acontecimientos casuales. Textos, la Biblia hablando. Proverbios 16:23, Hechos 1:24-26, Jonás 1:7, Job 36:22, Primero de Reyes 22:28-34, Job 5:6, Marcos 14:30. Y por último, penúltimo, algunos eventos aparecen fijos e inevitablemente seguros.
Lucas 22, 22, Juan 8, 20, Mateo 22, 36, Génesis 41, 32. Por último, ahora sí. Aún las obras pecaminosas de los hombres están incluidas en el plan de Dios y son controladas de modo que redunden a bien. Romanos 8, 28. Y te puedo dar más textos. Génesis 50, 20. Lo que pasó con José y sus hermanos. Isaías 45, 7. Amós 3, 6. Hechos 21, 42. Romanos 8, 28. Vamos allá. Romanos 8, 28. Yo tengo que ir cerrando ya porque el tirano dictó. Ya hay una sentencia. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún las obras pecaminosas de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora que tú sabes eso? Que cuando tú veas que a tu alrededor los hombres están pecando, pecando y pecando en contra tuya, en vez de tú llenarte de ira, no, Señor, yo sé que todo redundará para bien. Misericordia, Señor, misericordia, porque esto está pasando para que yo clame por ellos. Que tú tengas, Señor, misericordia, 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 porque mi futuro es eterno, no sé el de ellos, y tengo que orar por ellos. Me están haciendo mal, ellos piensan que me están haciendo mal, decía José, pero Dios que lo encaminó a qué, a bien. Conclusiones, Dios no juega a los dados. Y la salvación está en sus manos. Ruégale al Eterno y Soberano que envíe su Espíritu Santo para que transforme el corazón de todas las personas que tú te vas a encontrar en el 2022 para predicarle. Tú vas a hacer planes, estoy seguro, tú vas a hacer planes para el 2022. Quiere el Señor, el Eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que esos planes no sean los planes de un carnal, sino que sean los planes de una persona espiritual que tiene al Señor Jesucristo en su corazón y que por tanto vive para darle gloria y honra a Cristo, aún con sus planes. Que cuando tú te sientes y detalles, tú puedas ver en esos planes al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El Señor de la gloria fue crucificado por inicuos que no entendieron su plan eterno. No seamos insensatos, sino oidores. No seamos insensatos, sino oidores. El Señor de la gloria tiene un plan. ¿Y tú? ¿Ya tienes el plan del 2022? En ese plan incluyes al Señor Jesucristo. Mira cómo en ese texto de 1 Corintios, tú te diste cuenta que yo no fui de que expositivo en esta prédica. Tú te diste cuenta. Pero ahí en ese texto, ¿está plasmado el plan de Dios? Sí. Búscate la Nueva Traducción Viviente y tú vas a ver que en el versículo 2, que ahí dice testimonio de Dios, la Nueva Traducción Viviente dice el plan de Dios. Y vete al versículo 7 y tú vas a ver que ahí también habla del plan de Dios. Dios tiene un plan. Y el Señor de la gloria fue crucificado por inicuos que no conocían esa unión hipostática que bien describió la hermana. Oremos. Padre amado, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Danos tal corazón que fluya de él la gratitud
hacia el Señor Jesucristo, hacia su obra realizada en favor de todos nosotros. Gracias, Señor, por habernos tomado en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Gracias, gracias, gracias. Clamamos, mi Señor, que así como el apóstol Pablo decía, imitadme a mí, porque yo soy un imitador de Cristo, que verdaderamente nosotros querramos imitar a Cristo, que seamos en este mundo imitadores de Cristo. Sé con nosotros, oh Padre, en una forma especial. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.